Bienvenidos amigos al programa número 9 de esta cuarta temporada de La Imaginaria. Y último, bueno, último al menos por este año, hasta dentro de unos mesecitos, que trataremos de retomar la dinámica, pero como decía, eso ya será el próximo año, en el 2026. Hasta la fecha han sido más de 100 programas aquí en Estudio 593 Radio, concretamente, si no me fallan los cálculos que he estado haciendo esta mañana, 106 programas aproximadamente, si contamos este que estamos realizando. Todos ellos, como el día de hoy, todos ellos con grandísimos invitados hemos tenido invitados de aquí de España, de Hispanoamérica, incluso hemos llegado a tener invitados de Estados Unidos, de Israel o de la propia Australia. A todos ellos, muchísimas gracias por hacernos parte de su visión y por contribuir a esa batalla cultural que tanta falta, perdón. Muchas gracias también a todos aquellos que nos habéis acompañado durante estos 106 programas, porque si lo habéis hecho, entiendo, es porque algo digo yo que estaremos haciendo bien. Y al final es de lo que se trata, hacer las cosas lo mejor posible, eso sí, dentro de nuestras limitaciones, que las tenemos, pero donde no las tenemos es en el mensaje que os queremos o hemos querido transmitir siempre. En ese aspecto siempre lo hemos tenido claro, así como también nuestros invitados han tenido total libertad para transmitirlo. En un mundo cada vez más polarizado, donde los grandes medios de comunicación tienen una misma línea editorial, es decir, están alineados a su gran pagador, el gobierno de turno, el globalismo. Siempre es necesario medios o canales donde el mensaje que se quiera transmitir sea lo más claro posible y más cuando es un mensaje nada alineado con el mensaje institucional. El parar por un tiempo no es sinónimo de falta de confianza con lo que estamos haciendo, sino más bien que hay momentos en la vida en los que necesitamos estar al pie del cañón de nuestra vida, literalmente, y requerirá de tiempo. Pero su contrapartida será algo que quedará para toda la vida, que es algo que solamente se... De ahí que estemos unos meses alejados de la imaginaria. También quisiera no dejar escapar la ocasión de agradecer a Estudio 593 Radio y más concretamente a nuestro amigo Curtis en su día por confiar en mi persona para llevar a cabo este proyecto, este programa que al final ha sido un programa que hemos llevado juntos, cada uno a un lado del charco, pero con una misma visión. Por lo tanto, amigos, muchísimas gracias a todos. Y ahora bien, en la imaginaria de hoy vamos a contar con unos invitados espectaculares para hablar de dos temas. Habitualmente hemos tratado siempre un tema y hoy, bueno, en el cierre eh, vamos a tratar dos temas que no podíamos dejar escapar. Por un lado, la situación social, política y económica de España, a la que este gobierno socialista comunista nos tiene sometidos. Y por supuesto, como no, también vamos a hablar del paro indígena que tiene bloqueado a Ecuador, con carreteras cortadas y violencia en las calles. Para ello, por la parte de España, contaremos con nuestro amigo Ricardo Morado, al que ya muchos de vosotros conoceréis. Y Ricardo es vicepresidente del partido político Giro 180 y será el quien nos ponga al día de la actualidad aquí de España. Para el otro tema que traemos hoy, Ecuador, contaremos con varios invitados y amigos de esta casa, a los que también conocéis porque han sido bastantes de los programas que han estado con nosotros. Por un lado, vamos a contar con Corina Dávalos. Buenas tardes, Corina. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, David. A todos un saludo. Un saludo. También vamos a contar, como no, con Gustavo Ortiz. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, un abrazo a todos. Hemos compartido ya algunas veces, primera vez con Ricardo. Un gusto pues nuevamente estar en este espacio. Muchísimas gracias, Gustavo. También tenemos el placer de contar con Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Un saludo a todos con quienes estamos compartiendo el panel. Muchísimas gracias, Rodrigo. También seguidamente contamos con Anabel Chacón, a la que, bueno, pasando lista, damos también las buenas tardes y las buenas noches. Bienvenida, Anabel. Buenas tardes, siempre un gusto estar aquí. Gracias, David. Gracias, Curtis, por la invitación. Un saludo a Rodrigo, a Gustavo, a Corina, a Ricardo, que tengo el placer esta vez, y a Patricio. Un saludo especial y una felicitación por su maestría.
Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, y finalmente, como decía la propia Anabel, contamos con Patricio Rosero. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, me dejan un poco triste con la noticia de que es la última imaginaria de este año. Estoy más triste que Vargas se hizo sin el subsidio, pero así toca a veces, ¿no? Un gusto saludar a Anita, a ver, si le digo la matemática favorita, la que única que le entiendo, a mi querida Cori, que siempre es un gusto verle. Rodrigo, que más decirte que siempre me encanta leerte, a Gustavo y sus columnas, Ricardo, mucho gusto también, primera vez que compartimos, y obviamente David y Curtis, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, Patricio. No te preocupes, que esto es un paso para atrás para coger impulso y volver con más ganas. Bueno, y como decía al principio, con que no le he dado pie a Ricardo Morado. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches, querido David. Muy buenas noches desde España. No por A eso, todos ¿no? los que os encontráis a ese lado del charco, muy buenas tardes para vosotros. Un placer y un orgullo estar presente en esta última, de momento, imaginaria, aunque, como bien dices, es un impulso hacia adelante por situaciones personales, además alegres, cosa que también Siempre. me alegran a mí compartirlas. Y nada, ya te digo, a vuestra disposición siempre y muy agradecido tanto a ti como a Curtis por estar una vez más aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues bien, ya sabemos los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Ya sabemos también los invitados que estarán con nosotros. Pues bien, ahora solamente nos queda, como no, dar la bienvenida, como se merece, a nuestro amigo mano derecha, Curtis Nova, del equipo de estudio 593 Radio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, David? Qué gusto saludarte como siempre. Es un gran placer, un gran honor saludarte y saludar a cada uno de nuestros valiosísimos invitados que en esta ocasión nos acompañan en este que es un programa realmente muy especial. Nos ha traído durante este año 2025 que ha estado lleno de sorpresas de todo tipo, pues esta también es una sorpresa interesante porque es una etapa nueva que se viene, en especial para nuestro amigo David, nuestro coanfitrión, que pues va a tener una transición desde el punto de vista de comenzar a tener nuevos retos en su vida y eso va a permitir pues que lógicamente él vaya teniendo crecimiento y evolución personal. Lógicamente es para mí un placer y un honor poder haber podido compartir durante más de 100 programas junto con David acá en los micrófonos de Estudio 593 Radio y del programa La Imaginaria, y de tener también el placer y el honor de haber compartido con muchos invitados de gran nivel como los que tenemos en la tarde y noche de este día. Amigos, a ustedes, por supuesto, a quienes nos han acompañado durante todos estos programas, quienes nos escuchan, quienes nos siguen. Recuerden que esto solamente es un pequeño paréntesis porque regresaremos en el 2026 con mucho más fuerza, siguiendo precisamente todo nuestro derrotero al que nos hemos marcado para seguir adelante en esta batalla cultural. A todos amigos un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, comenzamos. Muchísimas gracias, Curtis. Y bueno, si me permitís, antes de entrar al detalle, un saludo a todos a los que nos estáis escuchando y viendo a través de la señal digital de la radio, a través de Twitter, o bien si lo estáis haciendo a través de la plataforma de YouTube. Ya sabéis que también lo vais a poder encontrar en la página web estudio593radio.com, en Twitter, ya sea en la cuenta de la radio, @estudio593radio, en la cuenta del programa, @la imaginaria DRG, en los API de Twitter que ya tenemos habilitado. Estamos ahora mismo conectados más de 90 usuarios, a lo que animo ya a que dejéis vuestras consideraciones, vuestras preguntas. También estamos en YouTube, en Telegram y, como no, como siempre digo, una plataforma muy útil como es iVoox. Aquí tenemos los diferentes programas de estas de últimas temporadas, con lo cual os animo a que, bueno, durante este parón que tenemos, que nos descubráis si tenéis la ocasión. Mientras tanto, durante estos meses que vamos a estar ausentes, os animo a que visitéis la página web. ¿Qué os vais a encontrar si visitáis nuestra página web? Pues bien, ¿qué os voy a decir? Tenemos programas como Tecnológicamente Hablando. Hablemos, Platicando con Café, la tertulia de Jueves, Fuente de la Juventud, Sendra, Otra Realidad y Tribuna Ciudadana. Así que, amigos, ahora sí, vamos a comenzar. Y si os parece, vamos a comenzar por Ricardo, aunque si alguno de nuestros invitados de Ecuador posteriormente quiere dar su punto de vista sobre la situación de España, bienvenido sea. Sobre lo que acontece en España, hemos hablado en multitud de ocasiones, como así decía Ricardo, hemos hablado de corrupción, de casos perpénticos, y cuando pensamos que lo hemos contado todo y que lo peor
ya la hemos visto y que no puede ir a más, nos damos día tras día con algo peor. Recuerdo, y seguramente Ricardo también lo hará, recuerdo que durante mi etapa en el instituto, concretamente en las clases de matemáticas, había algunos problemas que nos planteaban cuya solución era sin solución real. Es decir, el problema que planteaba no tenía solución. Para decir la verdad, de los problemas que nos planteaban eran los menos, aquellos, como decía, cuya solución era que no tenía solución. Ahora bien, Ricardo, con todo lo que hemos visto, con media familia del presidente del gobierno imputados, entre ellos, no hay que olvidar que su hermano y su mujer, con ministros imputados, entre ellos Ábalos. Y no sé si, notes el tono irónico, no sé si alguien del Ministerio de Economía, de Agricultura o de Pesca, porque últimamente aquí en España, no sé, para hablar de chistorras o de billetes de 500, de soles o billetes de 200, de lechugas o billetes de 100, de la flota de la Barbie caza. Así que, amigo Ricardo, con todo lo que estamos viviendo, el problema que tiene España tiene a día de hoy solución real. Ya sabes que, David, a mí siempre me gusta ser portador de buenas noticias, pero nunca puedo serlo. Siempre me gustaría serlo, pero no puedo. O sea, mi conciencia me lo impide, ¿no? Por desgracia, en este momento, miércoles 15 de octubre, 001 de la madrugada, la cosa tiene tintes de hormiga o de sobaco de grillo. Estamos a pocas horas, apenas a 12 horas de la posibilidad real de que un exministro, mano derecha del actual presidente del gobierno en su momento, hace muy poco, y además secretario de organización del partido del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, esté a punto de entrar en la cárcel, ya que el juez que se encarga del caso ha dado por válida una vistilla que se llevará a cabo tras la comparecencia de Ábalos ante el tribunal, y que en esa vistilla realmente hay muchas posibilidades de que mañana ingrese en prisión. Y yo creo que ese es el mejor resumen que puede hacerse de la situación que tenemos en este momento en España. Porque al mismo tiempo de que eso sucede, si tú, David, o yo nos retrotraemos algún tiempo, no mucho, pero algún tiempo, y pensamos en estar viendo el escenario actual desde un horizonte temporal anterior, no nos creeríamos que la gente, ergo la sociedad, estuviera dándole validez a eso sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de trauma. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en este país. La sociedad, como hemos comentado ya en muchas ocasiones, la sociedad española está anestesiada por múltiples motivos. Anestesiada por unos medios de comunicación generalistas que viven única y exclusivamente de las subvenciones públicas, y por lo tanto su opinión está totalmente sesgada, dependiendo de la mano del pagador. Por otro lado, una sociedad que está anestesiada en cierto sentido, por una serie de intereses personales que hace que haya un porcentaje muy elevado de la población que viva de la paguita. Qué triste tener que hablar así, pero esa es la realidad. Y por otra parte, y en último lugar, pues una sociedad que está totalmente anestesiada debido a cuestiones ideológicas mal planteadas que hacen que muchas personas pongan la ideología por encima de la propia supervivencia. Es aquello tan famoso de que yo seguiré votando al Partido Socialista con tal de que no gobierne la derecha, aunque mis hijos se mueran de hambre. Eso lo he llegado yo a escuchar con mis ojos y con mis orejas, lo he llegado a ver y a escuchar en este país. Entonces, claro, si unes esos tres factores, el resultado final que obtenemos es, como te decía, una sociedad totalmente anestesiada ante los excesos, y voy a ser suave, voy a llamarlo solo excesos, de una clase política, en este caso protagonizados por el partido del gobierno, Partido Socialista Obrero Español, que nos han ido acostumbrando desde la transición a un comportamiento lamentable, a un comportamiento corrupto. La corrupción es la base del sistema político en España, es el cimiento en el que se establece el sistema político en España, la propia corrupción, pero que ha llegado a un punto de zafiedad, y ahora me refiero al tema de las chistorras y de todas estas cosas que estamos escuchando últimamente, ha llegado a un límite, a unos límites
que a los que tenemos medio dedo de frente, bueno, tú y yo, David, tenemos bastantes dedos de Más, frente, pero bueno, los que más. tenemos al menos uno, a los que tenemos al menos un dedo de frente, nos lleva a plantearnos realmente si, como tú bien decías al principio, esto tiene una solución. Yo creo que a corto plazo no la tiene. No la tiene porque, por un lado, tenemos a un bipartidismo corruptísimo. Y cuando hablo de bipartidismo corruptísimo, hablo del Partido Socialista y del Partido Popular, que nos han acostumbrado, repito, nos han acostumbrado desde la transición a una especie de turnismo en el ejercicio del poder en España, que hace que ellos sean los primeros interesados en que el sistema no cambie, en que nada cambie y todo siga igual. Ergo, repito, la corrupción forma parte de la base del sistema político español. Y por otra parte, unos nuevos actores políticos, tanto a un lado, a la derecha, como a la izquierda, que venían con la promesa de reventar ese sistema, de romper el sistema, pero que al final nos han demostrado a todos, nos están demostrando a todos día a día que forman parte de ese sistema y que también están interesados en que nada cambie para tener su pequeña parcela de poder. Entonces, en España nos encontramos ante un gobierno corruptísimo, corruptérrimo, en el que la propia familia directa del presidente está implicada en casos de corrupción que nos harían rasgar las vestiduras a cualquiera de nosotros si lo viéramos desde España en otro país extranjero, y por otra parte de una oposición, y aquí englobo al resto de partidos que no son el Partido Socialista y sus satélites adláteres, como podría ser Sumar o Podemos o todas estas componentes que no dejan de ser flecos de la misma tela. Pero como te decía, en la otra parte, englobo a todos los partidos de la derecha, tenemos un escenario en el que hay una oposición inoperante, que se pasa más tiempo peleándose entre ella que haciéndole frente a la amenaza real y al enemigo real, que es, en este caso, Pedro Sánchez Pérez Castejón y todo lo que él representa. Digo todo lo que él representa porque todos sabemos que es uno de los mejores amigos de Hamas y uno de los mejores amigos del terrorismo etarra y uno de los mejores amigos del separatismo catalán, o sea, de lo mejor de cada casa. Entonces, claro, bajo este paraguas en el que tenemos un gobierno corruptísimo y una oposición inoperante, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es muy complicado que alguien encabece un proyecto político. Yo, que formo parte de un proyecto político muy pequeño, es muy complicado tener la posibilidad de llevarlo a cabo realmente, porque el propio sistema político en España lo impide. No hay sitio para nada más que no sea el bipartidismo corrupto y algún pequeño satélite que se va arrimando, pero que sigue formando parte de ese bipartidismo corrupto en la práctica y en la suma y en lo que el sistema representa. Entonces, claro, la respuesta después de toda esta argumentación, querido David, es que en este momento la situación en España se asemeja más a uno de esos famosos problemas de matemáticas que nos ponían en el bachillerato que a otra cosa. Y por desgracia, ojalá me esté equivocando, ojalá nos estemos equivocando, porque sé que tú piensas exactamente lo mismo que yo en este sentido, pero en este momento no hay una solución, no hay una solución a corto plazo para echar a Sánchez, que ayer mismo, hoy ya es miércoles, ayer martes, se atrevía sin sonrojarse siquiera a repetir una vez más que la legislatura va a durar hasta el 2027, pase lo que pase, porque él lo vale. O sea, estamos ante un personaje que se ha autodeificado, ya él ya se considera un dios, lo que él dice es palabra del Señor y hay que adorarlo allá por donde pase. Y si él dice que la legislatura va a llegar hasta el 2027, es porque va a llegar hasta el 2027, a no ser que venga la UCO y nos lo meta en la cárcel definitivamente. Ojalá pase, aunque yo considero que está complicado. Estamos en manos, en este momento, nuestra última esperanza, en este sentido, está en la justicia. Con Europa, por desgracia, no podemos contar. Con los aliados externos tampoco podemos contar porque prácticamente no tenemos ninguno, a no ser como te decía, los que encabezan la facción terrorista del mundo. Eso sí, son aliados, pero con esos mimbres no podemos hacer ningún cesto. Y internamente, pues como con la oposición tampoco podemos contar y la sociedad española está adormecida, pues nos queda la esperanza de la justicia.
La esperanza de la UCO, la esperanza de las investigaciones que están en curso y la esperanza de que jueces como el juez Peinado sigan haciendo una buena labor y un buen trabajo. ¿Qué sucede? Que quizás es la última esperanza que nos queda. Hemos ido quemando naves y nos quedan muy pocas naves para esta batalla. Y por desgracia, como te decía al principio, ya para finalizar, a mí me gustaría ser portador de buenas noticias, pero nunca puedo serlo. Mira, para que los oyentes que nos están escuchando de fuera de España se puedan hacer una idea, de manera resumida, con todo lo que ha dicho Ricardo, aquí la gente se manifiesta por lo que ocurre en Gaza. Aquí en España, no hace mucho tiempo, no hace muchos años, hemos tenido un problema de Estado. Habrá gente que le guste los animales, pero hemos tenido un problema de Estado por un perro que se llamaba Excalibur. Y la gente salió a la calle porque ese perro, que si lo quería matar, porque pues, creo que fue cuando vino y tenía cólera, tal, y por evitar posible contagio, lo querían matar. Ante el partido o la coalición de partidos más corrupta, ya no solamente de España, sino de toda Europa, este partido ha sido condenado y ha sido drogas y prostitutas, pero es mayores ahora. Lo que está siendo investigado es que a su mujer trato de favor, trato de favor apropiándose de un software de una universidad, recibiendo dinero supuestamente de España en cuanto a infraestructuras. Tenemos a un hermano que cuando le preguntan, hablan abiertamente entre ellos de chistorras, de soles y de lechugas. Y cuando hablan de chistorras, de soles y lechugas, están hablando de billetes de 500, de 200 y de 100 euros. Todo, lógicamente, supuestamente, como se está investigando, de caja B, es decir, financiación ilegal del partido. Y aquí absolutamente pasa nada. Es más, sale en los medios de comunicación y encima tienen la desfachatez, la poca vergüenza de decir que, bueno, que lo que están hablando es de comida. Este gobierno, abiertamente, se ha podido escuchar en audios y están siendo investigados, supuestamente, vamos a decir supuestamente, porque ahí están los audios, eh, metía a sus amigas prostitutas en empresas públicas, públicas pagadas con el dinero de todos nosotros. O sea, es de esto de lo que estamos hablando. Es esto de lo que estamos hablando. Y aquí no pasa nada. Y en el mejor de los casos, alguno de los oyentes podría decir, bueno, en las siguientes elecciones puede haber alguna oportunidad. No sé, yo también era de esa condición y tal. Pero si hacemos alusión a lo que el propio Víctor Aldama y hasta lo que ha dicho a día de hoy no ha fallado, y cuando digo no ha fallado, no es porque tire una piedra a ver si acierta o tire un dado a ver si sale. No, es que tiene información, lógicamente, por eso lo está diciendo y está avisando. Dejó insinuaciones de que las últimas elecciones aquí en España habían sido amañadas por Indra, una empresa controlada por el propio gobierno de España. Entonces, yo ya sabía la respuesta que me podía dar Ricardo, pero es que esta es la realidad. Esta es la realidad, señores. Yo Y no siento. olvidemos, perdona David, porque quiero Sí, sí. puntualizar algo, no olvidemos que esas protestas, como las manifestaciones a favor de Gaza, que nada tienen que ver con los intereses internos en España, o lo que ha pasado en la Vuelta a España, o eso que mencionabas del perro Excalibur, que ya fue hace algunos años, todo eso tiene un denominador común, que es que eso está amparado por la izquierda y sufragado por la izquierda. Porque la izquierda en este país, al igual que en otros muchos, solo tiene una especialidad, que es el marketing político. Y eso lo hacen extremadamente bien, cosa que nosotros desde la derecha no hemos sabido hacer jamás. O sea, esa lección no la hemos aprendido nunca. Y ellos utilizan perfectamente esas maniobras orquestadas de marketing político porque no persiguen ningún interés que no sea levantar cortinas de humo, en este caso, para que no se hable de la situación real de nuestro país. Levantan esas cortinas de humo porque saben hacerlo y porque están acostumbrados a hacerlo. Nosotros no hemos sabido hacerlo nunca. Y esto es una crítica precisamente hacia nuestro lado de la trinchera, porque realmente, si nosotros supiéramos utilizar el marketing político como toca en cada momento,
no estaríamos hablando del escenario del que estamos hablando tú y yo ahora mismo, David. Por desgracia, en este país la derecha se tiene que hacer perdonar su propia existencia. Por un motivo que yo nunca he alcanzado a entender, por un tema de complejos, ¿no? Derivados de situaciones del pasado que a nosotros desde este momento ni nos van ni nos vienen, pero que hacen que en el momento presente la derecha no sea un elemento de cohesión para la sociedad alrededor del cual podamos pelear todos para sacarnos a este maltrecho presidente de encima, que cada día tiene más pinta calavérica y que sin embargo nos sigue sorprendiendo con declaraciones como las que escuchábamos ayer mismo y antes de ayer, en las que con su poca vergüenza va el tío y nos dice que claro que en el Partido Socialista no hay lugar para la corrupción ni para el machismo, porque el Partido Socialista no es un partido corrupto ni un partido machista. Y claro, el tío lo dice sin pestañear, la gente lo escucha en televisión espantosa, o sea, perdón, en televisión española, y en las televisiones ampliamente subvencionadas, en los medios de comunicación hipersubvencionados e hiperventilados, que no dictan más que las instrucciones de su amo. Y claro, mi madre de 76 años que escucha todo el día esa perorata en la televisión, cuando la tiene puesta en casa, pues acaba creyéndoselo. No se lo cree porque tiene un hijo que se lo aclara, pero por desgracia hay muchas madres, y esto es un ejemplo bobo, pero bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando me entiende. Hay mucha gente que está en su casa, que no tiene acceso o que no quiere tener acceso, que no le interesan las nuevas tecnologías, no tiene acceso a programas como este y que solo alimenta su espíritu de noticias y de su espíritu crítico con lo que sale en la televisión y lo que sale en los grandes medios y que solo recibe mensajes en un sentido. Y eso también es otra crítica a la derecha, porque no sabemos utilizar los elementos cuando los tenemos. No hay que recordar que Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta. Quiero decir, pudo haber hecho muchas cosas en este sentido y no las hizo. Esa. Y en parte estamos aquí por culpa de situaciones como esas generadas en el pasado. Así que, por desgracia, hay un porcentaje muy elevado de la culpa de lo que está sucediendo en este momento que no es solo de los socialcomunistas, sino también de lo que tenían enfrente en aquel momento y de lo que tienen enfrente ahora. No, sí, por culpa de Mariano Rajoy y del bolso de Soraya, que, bueno, que lo dejó allí y Sí. en esta estamos. Pero bueno, bueno, vamos a aparcar un poco el tema de España, aunque recuerdo a nuestros invitados que si quieren hacer alguna valoración, tienen total libertad para hacerlo. Y vamos ahora con el tema de Ecuador, que si profundizamos un poco, quizá tenga alguna correlación con lo que aquí se ha mencionado ya. Vamos a empezar, si os parece, por Corina, pero ya sabéis que os podéis interpelar. Entramos en la cuarta semana de paro en Ecuador, para aquellos que no estéis escuchando desde fuera de Ecuador. Un paro organizado por la Confederación Nacional de Indígenas contra la eliminación del subsidio o la subvención al diésel. La situación a día de hoy es la siguiente. El gobierno de Ecuador ha declarado el estado de excepción en 10 provincias. Se cuenta o se dice que hay uno o dos fallecidos. Ahora nos concretarán más nuestros invitados. Más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y al menos 118 detenidos según los datos oficiales. Al menos a mí, desde España, me gustaría saber, por un lado, quién está detrás de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas. ¿Por qué? Porque hasta donde yo he podido ver, primero ha sido la eliminación del subsidio al diésel. Después ha sido la petición de la reducción del IVA, del 15 al 12. Después han sido las mejoras a la salud y a la educación. Así como también el rechazo al referéndum convocado por Daniel Noboa para el 16 de noviembre. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Porque parece que todo huele a bueno, una justificación. Hay que buscarse una justificación, una bandera, para poder así hacer lo que están haciendo, ejercer la violencia en las calles. Corina. Bueno, es difícil decir exactamente quién está detrás, ¿no? En el sentido de esas manos invisibles que pueden estar detrás de la CONAIE. Sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo contigo, en que siempre están esperando una excusa. Es decir, ya lo han hecho en 2019, ya lo hicieron también en 2022, con unos costos altísimos para el país, porque fueron alrededor de 1.200 millones de pérdidas en el uno, 800 en el otro. En
bien que paralizaron por completo el país. Es decir, no había ninguna posibilidad de movilidad, mucha violencia por parte de los manifestantes, por todos los sitios por donde pasaban, hasta que finalmente llegaron a Quito y destruyeron instituciones como puede ser aquí el Tribunal de Cuentas en España, que es allí la Contraloría. La dirigencia indígena, es decir, los gerifantes que llegan a esos puestos directivos. Sabemos, por ejemplo, que Leonidas Iza, que aunque ha perdido la presidencia de la CONAIE, está allí por sus propias expresiones en un libro que supuestamente escribió o que le escribieron pero él firma, él se declara anarquista, ¿no? Entonces, él tiene como cometido, como objetivo, destrozar cualquier orden social y no reconoce el Estado como legítimo. Es un actor social, es un actor político, juega dentro de la cancha, pero para incendiarla y empezar a jugar a otra cosa. Entonces, dentro de esta nueva excusa que es el subsidio al diésel, hay que también resaltar que el gobierno no ha hecho los deberes. Es decir, ya tenemos unos precedentes que si el gobierno, el presidente Daniel Noboa, tuviese una buena asesoría política, que no la tiene, lo primero que tendría que haber hecho es comunicar el modo en que este subsidio iba a ser retirado, si se iban a focalizar, cómo iban por ejemplo, que esto lo ha hecho a posteriori. Es decir, ya cuando lanzó la pelota y estalló la bomba, pues se puso a negociar con los transportistas, tal, no sé qué. Entonces, los tiempos y la oportunidad que ha tenido el gobierno de hacer las cosas bien, no las ha sabido manejar. Entonces, se ha acostumbrado a salir y coger y decir que por decreto se hacen las cosas sin dialogar con actores que son peligrosos. No es que sean simplemente adversarios. Ya han tratado de destruir la ciudad 2 veces. Ha habido sabotaje, han reventado, vamos, han colocado explosivos en el poliducto de petróleo. Han tratado de destrozar una planta de tratamiento de agua. Es decir, no es gente que va con chiquitas. Entonces, hay que reconocer que el gobierno no ha hecho las cosas bien. Ahora, una vez que se toma la decisión de eliminar el subsidio, lo que no puede pasar es que una minoría salga, corte las carreteras, tenga una ciudad completa secuestrada, para simplemente imponer su opinión. Porque en el momento en que tú entras a utilizar la violencia para responder a una política, es que eso, llámese sabotaje, llámese terrorismo, llámese como usted quiera, pero no es legítimo. Se han victimizado como lo hacen siempre, ¿no? Nosotros tenemos derecho a protestar, sí, tú tendrás derecho a manifestar tus ideas, pero lo que no tienes derecho es a atropellar el derecho fundamental a la movilidad, a tener una ciudad sitiada que en este momento ya tiene serios problemas de escasez, que, o sea, es decir, no puedes coger y decir simplemente porque a mí no me apetece que este señor que legítimamente ha sido elegido por los ecuatorianos tome decisiones que a mí no me gustan. Y en el momento en que a mí no me gustan, incendio el país. Es curioso, no me atrevo a decir que necesariamente hay vínculos, pero es curioso que a quienes más puede afectar ahora mismo el subsidio al diésel, justamente es a provincias donde en este momento se desarrolla la minería ilegal en Ecuador. Tampoco es casualidad, activista,
haya ido en contra de la minería legal todas las veces que ha podido y, sin embargo, jamás se ha pronunciado en contra de la minería ilegal. Nunca hemos visto a los indígenas y a los movimientos que están en favor del medio ambiente, que son anti-extractivistas, jamás se han reunido como se han reunido para destrozar la ciudad de Ibarra o para destrozar en otro momento la ciudad de Quito, para sacar de sus territorios a quienes están destrozando el medio ambiente, delinquiendo, hay trata de personas, hay prostitución, hay narcotráfico, hay lavado de activos y, sin embargo, contra ellos no han ido nunca. ¿Será miedo? Bueno, parece que no le tienen miedo a todo el ejército ecuatoriano y ahí están. Entonces, hay ciertas concatenaciones que te dan que pensar. Desde el punto de vista político, se une a este nuevo estallido por parte de los indígenas, que yo no niego que haya una parte de la población que tenga toda la razón del mundo, es decir, oiga, ni siquiera se toma la molestia de explicarme cómo va a hacer que esto no resulte en una inflación, que el incremento del combustible no termine redundando en un incremento en el precio de los alimentos, porque es que yo ya no doy para más, ¿vale? Muy bien. Pero en el momento en que tú ya tienes que a cuento del subsidio del diésel se van sumando, no, es que me tienes que bajar el IVA y es que además no puedes convocar una constituyente y tienes además a todo un grupo político, que es el correísmo, azuzando a los violentos, desestabilizando las instituciones, atacando al presidente e incluso felicitando, o como hizo ayer en la asamblea, el asambleísta Patiño, es decir, prácticamente reclamando que el presidente tenga una seguridad reforzada cuando va a estos territorios que están en un estado de crisis. Bueno, y entonces ¿usted qué quiere? ¿Que vaya como fue Correa, abriéndose la camisa y pidiendo que le disparen ante un grupo de policías que están enfadados? Pues es que no tiene pies ni cabeza. Tiene que haber una cierta lealtad institucional. Ecuador lleva ya varias décadas de inestabilidad. Han echado ya a 3 presidentes. ¿Qué quieren? El cuarto. Y entonces un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo. Cada comienzo nos cuesta muchísimo, porque se pierde la confianza en las instituciones. El tema, perdón que te interrumpa, Corina, es que damos por hecho que es un grupo parlamentario, que es un grupo político, pero no lo es. Y eso siempre lo dice mucho nuestro amigo Hugo Valderrama. Estamos hablando de una banda de delincuentes, de narcotráfico. Es decir, no son políticos al uso. Efectivamente. Y se nota en el tipo de mensajes que lanzan y en su intento de pescar a río revuelto, ¿no? Es decir, no consiguieron ganar las elecciones. ¿Qué hicieron? Lanzar el bulo, que es que ya era un tema surrealista, lo del tema de la cinta invisible, para desconocer al presidente legítimamente elegido. Entonces, cuando tú tienes un grupo político que lo que hace es destrozar el Estado de Derecho cada vez que puede, pues lógicamente vas teniendo también una sociedad que confía cada vez menos en no solo en los políticos, que tiene toda la razón en no confiar porque es que dejan mucho que desear, pero es que deja de confiar en las instituciones. No entiende ya el Estado de Derecho como un poder troceado. El otro día, por ejemplo, hablábamos con alguien, sale, por ejemplo, 2 líderes indígenas lanzando amenazas. El delito de amenazas está tipificado. No es un discurso que se pueda lanzar sin ningún tipo de consecuencia. Es un delito. La gente piensa que quien tiene que actuar es el gobierno. No, señor. Quien tiene que actuar de oficio, cuando públicamente
se comete un delito de amenazas y de intimidación, es señalar a esas personas, poner una boleta de captura y ponerlos a disposición judicial. Pero es que eso es el Poder Judicial y la gente eh, ya no sabe quién responde a qué. Esto es una especie de mare magnum en la que una institución que en principio tiene que ser independiente se sabe que responde al gobierno. La judicatura no se sabe muy bien ni a quién responde. Debe haber 4 jueces buenos y el resto no son de fiar porque se han corrompido. Y hay un montón de casos ahora mismo que dan fe de ello. La fiscalía 3/4 de lo mismo. O sea, entonces, en el momento en que tú empiezas a tener este desorden, esta desconfianza, esta descomposición, ¿a quién beneficia? Pues al señor que tiene el anarquismo por bandera. Entonces, yo pienso que en este momento, aunque las cosas se están poniendo muy duras, la gente, ¿qué es lo que tiene que entender? Que es que tenemos que defender la institucionalidad del Estado de Derecho, que tienen que dejar que los militares y la policía hagan su trabajo. Y yo lo siento muchísimo, pero si tú empleas la violencia y no estás legitimado para utilizarla, te vas a la cárcel. Y da exactamente igual que seas del pueblo de Quito. Me parece que tenemos problemas con Corina. Aquí hay un imperio de la ley, señor. Estoy aquí. Sí, 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 es que se había entrecortado un poquito. Corina, sí, no, Vale. lo último que Esta tenemos. gente, ¿qué es lo que pasa? Que están actuando en la más total impunidad y las instituciones no están funcionando, porque es que no son los militares o el gobierno quienes tienen que ir a por ellos, es la fiscalía. Entonces, ¿quién gana? Como les decía, en el momento en que las instituciones se van resquebrajando, la confianza de la gente no está, pues gana el caos, el desorden y en el fondo un planteamiento que le favorece al señor Izaga y a su anarquismo. Porque en el momento en que estalle la violencia, como él quisiera, que en esta ocasión, gracias a Dios, se ha circunscrito, curiosamente, porque normalmente siempre son las provincias del sur las más problemáticas, y de repente ahora estamos con la novedad de que son las provincias del norte las que tienen el problema de mayor violencia dentro del país. Curiosamente, todo en el país está justamente en esa provincia. Y los militares ayer entraron a sangre y fuego, bombardearon la mina y están deteniendo y se están incautando de todo lo que encuentran. Entonces, claro, hay que ir viendo si las instituciones funcionan, cómo están concatenadas y cómo están vinculadas a esas realidades. Tanto la dirigencia indígena, la violencia, la financiación de todas, de 22 días de paro, porque es que se dice pronto, eso necesita mucho dinero. Entonces, todas son preguntas que tienen que responder las instituciones. Nosotros podemos hacer ciertas correlaciones, pero que tienen que investigar y responder son las instituciones. Sí, sí, a ver, muchas gracias, Corina. Por lo pronto vemos muchas similitudes por lo que estás comentando con lo que ocurre aquí en España. Instituciones colonizadas, que es lo peor que puede ocurrir. Violencia en las calles y que nadie haga nada, como aquí ha podido ocurrir y ocurre. El presidente de gobierno incitando a que ocurra durante la Vuelta a España. Lo que da lugar a lo que decía Ricardo, una desconexión total por parte de la sociedad. Y ahora mi pregunta, bueno, y que nuestros invitados nos den su punto de vista, ¿quién es el político malo? ¿Quién subvenciona o quien llega y dice, oye, esto no tiene que estar subvencionado y quita la subvención? Si nos ceñimos solamente a eso. Gustavo, A ver, Gustavo, sí. yo quiero, sí, yo quiero precisar un poquito desde el punto de vista técnico Ujú.
la decisión adoptada por el presidente de la República respecto de lo que ha sido el eje fundamental de esta protesta social, entre comillas, y es la eliminación del subsidio al combustible, a los combustibles. Desde el punto de vista técnico, un subsidio tiene que reunir tres condiciones para que sea factible, digamos, básicos. Primero, el subsidio no puede ser permanente, si no ya no se convierte en subsidio. Tiene que ser temporal para cumplir cierto objetivo en el tiempo. Segundo, el subsidio no puede ser general, pues. Tiene que ser necesariamente focalizado hacia los sectores que realmente necesitan de ese subsidio. Si no, deja de tener sentido la aplicación del subsidio. Y otro elemento que también es importante y es fundamental, es que el subsidio, reuniendo los dos requisitos anteriores, sea sustentable desde el punto de vista económico, sea sustentable jurídicamente, perdón, económicamente. El subsidio a los combustibles es un subsidio perverso que carece de estos tres requisitos básicos. Es un subsidio que ha venido siendo permanente desde 1975 con el boom petrolero en otras condiciones, es decir, 50 años. Segundo, ha sido un subsidio general, en donde el que menos se ha beneficiado es precisamente las clases de escasos recursos económicos o de menos recursos económicos que realmente podría justificarse en ciertas circunstancias. Se ha venido beneficiando los contrabandistas, los narcotraficantes, el crimen organizado transnacional, definitivamente. De ahí podemos explicar las fuentes del financiamiento para este paro. Y el otro tema es que ya no son las mismas condiciones de cuando el Ecuador era un país petrolero. Es decir, el boom petrolero del 75 a lo mejor justificaba la aplicación de ese subsidio. Pero este rato, los ingresos petroleros son una minoría, o son una cantidad menor en el presupuesto general del Estado respecto a los ingresos tributarios, es decir, los ingresos que paga la ciudadanía. Es decir, ya el Ecuador no es un país petrolero, precisamente por el mal manejo que ha habido de todos los gobiernos irresponsables. El último boom lo tuvimos en el régimen de Correa, que tuvo la oportunidad histórica de dejar arreglando esto. Entonces, la decisión del presidente Noboa, desde el punto de vista técnico, es absolutamente correcta. Ahora, claro, evidentemente tiene un carácter también político, algo conversó ya Corina. eh, no sé si faltó socializar, yo tengo mis dudas. Esta es gente que está definitivamente al servicio del crimen organizado transnacional. Y aquí viene el otro elemento que quisiera aportar para no extenderme mucho. Y es que, a ver, una protesta social respecto de una medida del gobierno es legítimo. Es un derecho que tenemos los ecuatorianos y creo que la mayoría de los ciudadanos del mundo, de los países democráticos. Es un derecho garantizado en la Constitución de la República. Pero cuando esa protesta social, que es legítima, se convierte en actos delincuenciales, en acciones delincuenciales, en donde se atenta contra la vida de los ciudadanos, es decir, se viola el derecho de los ciudadanos a su seguridad, y adicionalmente se atenta contra la vida de los miembros de la fuerza pública, eso ya pasa de ser una protesta legítima a una acción terrorista, a una acción delincuencial que tiene que ser combatida con todo el rigor de la fuerza del Estado. Y aquí estamos para respaldar a las Fuerzas Armadas, a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas y al gobierno, a pesar de las diferencias que podamos tener con el gobierno por esta decisión adoptada.
Entonces ya es la hora de que aquí en el Ecuador se imponga el orden y se ponga límites al abuso de este grupo que utiliza al movimiento indígena, a otrora importante movimiento indígena, encabezado por quienes no sacaron ni el 5% del electorado, de los votos en un proceso electoral, que como ya lo dijo Corina, eh, suscriben, no sé si dice uno de estos líderes, suscribe un libro donde claramente dice que la democracia es una democracia burguesa y que hay que utilizar la violencia para derrocar esa democracia burguesa, a lo mucho utilizar los espacios de la democracia burguesa, para que cuando ya lleguen al poder instalar el comunismo indoamericano. Entonces, ahí están los enemigos. ¿Quiénes son los afectados con este paro? Perdón, con esta medida. Los contrabandistas, los narcotraficantes, porque recordemos que el combustible es un insumo, inclusive para la producción de combustible, perdón, de la droga y para obviamente la transportación de las drogas. Y todos estos grupos de la minería ilegal y todo eso que están este rato articulados. La situación no son las mismas que cuando el presidente Lazo estaba en el gobierno, porque había una Asamblea Nacional que estaba conspirando contra la estabilidad democrática. Ahora, ventajosamente, Noboa tiene mayoría en la Asamblea Nacional y puede y debe mantenerse firme en esta posición porque va a tener el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos. Esa es mi posición. Rápidamente, desde el punto de vista técnico, adecuado, discutible en el tema desde el punto de vista político, pero al fin y al cabo la medida creo que tiene que ser respaldada, debe ser respaldada, porque si bien puede afectar intereses, ese no es el procedimiento de cuestionar una decisión del gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que ha sido, como habéis podido escuchar, claro, meridiano. Inicialmente no sabía por dónde iba a salir con el tema de justificando el tema de las subvenciones, porque el hecho de subvencionar algo o una subvención en sí está mal, per se, pero el hecho de focalizarlo, el hecho de hacerlo temporal, eh, puede tener justificación. Ahora, el hecho, yo pienso que subvencionar algo estás justificando algo que no funciona. Entonces tendrías que ir a ver el problema de fondo. Pero bueno, eso es otro tema económico y político que podríamos hablar en otro programa, pero al fin y al cabo hay un problema más de fondo. Si tú necesitas sufragar el gasto o parte del gasto a una empresa, algo no funciona. Pero bueno, eso, Gustavo, en otro programa lo podemos abordar. Vamos a ir ahora con Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, todo tuyo. A ver, comienzo con una acotación, algo que mencionó Ricardo, en lo cual coincido plenamente, y me retumbaban las palabras de Agustín Laje cuando dice que las izquierdas cuentan cuentos y las derechas cuentan cuentas. Y eso es algo que nos falta evidentemente. Eso por un lado. Ahora, lo que está sucediendo en Ecuador no es nuevo, ya lo vivimos en el 19, ya lo vimos en el 22. En el caso del 22 hay algo que me llama mucho la atención, porque en octubre del 21, el presidente Lazo suspende la medida de acortamiento del subsidio de los combustibles. O sea, ni siquiera fue el detonante. Era simplemente un proceso que estaban llevando para derrocar a un gobierno e imponer lo que hemos vivido y hemos visto en Imbabura estas últimas semanas, en donde las últimas dos al menos, tú no tienes presencia del gobierno nacional, tú tienes una estructura que está siendo manejada por un cuerpo del indigenado, no quiero entrar al financiamiento todavía, en donde ellos determinan cuánto vale el gas, quién puede comprar, quién no puede comprar, un estado totalitario al estilo de Orwell
de 1984, o sea, lo más perfecto en el totalitarismo absoluto, donde inclusive si quieres abrir tu tienda para vender, tienes que pagar una, una tarifa impuesta por el autoritario local, ¿ya? Adicionalmente, el tema de la mina de Buenos Aires. La mina de Buenos Aires es probablemente una de las minas más productivas que tiene Ecuador y Sudamérica en relación a cuánto oro se extrae por volumen total de material. Buenos Aires fue intervenida la primera vez en julio del 19, con declaratoria de emergencia y los militares entraron con toda la fuerza. En el gobierno de Lazo fue intervenida por 2 ocasiones. Ahora en el gobierno de Noboa, esta es la segunda intervención. Estamos hablando que el oro, cuando hablábamos del 19, no creo que llegaba a los $2,000 la onza. Ahorita está superado los $4,000 onza. ¿Y qué tienes en Buenos Aires? En Buenos Aires tú tienes, evidentemente, minería ilegal, tienes trata de personas, tienes narcotráfico, porque se lo ha visto en las distintas intervenciones, tienes tráfico de armas. Todos estos negocios ilícitos conviven permanentemente. Y ahora vamos al otro lado, comenzando por lo más fácil. ¿Por qué si hay denuncias y amenazas públicas no se actúa de oficio? En donde tienes gente que debería estar presa ante las amenazas que ha dado, sea de tomarse Quito, sea de amedrentar Ibarra, etcétera, etcétera. Pero si tú regresas un poco más, este tipo de situaciones de la justicia se van consolidando cada vez más porque no tienes una justicia clara. Y en este momento sí tienes una justicia alineada con el poder de turno. Entonces, a mí, y con esto cierro, me retumban las palabras, no sé si por los dedos de frente o no, pero la probabilidad de tener un bipartidismo corrupto de ambos lados, eso me asusta muchísimo en el país, y una ausencia de una población civil que cuestione, critique o valide lo que está pasando, porque el silencio cómplice de la ciudadanía es parte de que para que estos movimientos puedan consolidarse. Muchísimas gracias, Rodrigo. El excelente análisis, como siempre. Vamos a ir ahora con Anabel. Anabel Chaco, todo tuyo. Bueno, primero voy a decir algo en defensa de las matemáticas, que siempre son bien maltratadas. La posibilidad de resolver un problema es de 3 alternativas. Es una solución, es que no hay solución y que hay una indeterminación. La matemática es tan poderosa que reconoce su propia ignorancia. Al decir indeterminación significa que todavía no tenemos el aparataje necesario o no estamos trabajando dentro del conjunto apropiado para obtener una solución. Entonces, generalmente lo que se manejan son los números reales, pero hay otros tipos de números, como los complejos, como los transfinitos, como los trascendentes, que sí nos permiten resolver. Entonces, creo que haciendo la analogía para el caso político, pasaríamos de un plano real a un plano complejo, que sería muy, muy grave, ¿no? Y parece que desgraciadamente es la realidad en que vivimos. Para Me referirnos declaro un muy poco. fan, me declaro muy fan a partir de este momento y ya no intervengo más de doña Anabel Chacón. Me declaro en este momento presidente de su club de fans. Te peleas conmigo, Ricardo, porque es la única matemática que yo la entiendo. Bueno, tengo el gusto de participar recientemente en unas Olimpiadas Matemáticas Iberoamericanas con la Universidad San Francisco y sacamos medalla de plata y de bronce para Ecuador.
Entonces, fue algo muy grato. Pero bueno, pasando al plano político y refiriéndonos precisamente a la situación que vive el Ecuador, justamente analizando desde un punto de vista más objetivo, como son los números, efectivamente, ISA, ISA logró un 2%, pero respecto a la población total, respecto a los votos válidos, sacó el 5,2%, que respecto al 7,7%, que es la población indígena, quiere decir que él está por muy debajo de la aceptación de su propia gente. Entonces, desde ahí ya está totalmente desacreditado para tomarse el nombre de sus propios congéneres para tomar peor extendido a nivel de decir que representa al pueblo. Está muy distante de eso. El primer sinsentido de este paro fue precisamente el diésel. El diésel. Entonces, pongamos un ejemplo que nos grafique esto del diésel. Digamos que un camión necesita $80 para transportar, que con la subida llega a $100. Entre ida y vuelta, en vez de tener ese incremento de 20 en un viaje, que tenga en total un incremento entre ida y vuelta de $50. Si ese camión lleva 100 quintales de papas, querría decir que tiene cada quintal un incremento de 50 centavos. Si cada quintal tiene 100 libras, significaría que esos 50 centavos están distribuidos por libra, querría decir que tienen un incremento de 2 centavos por libra. Si el precio de la libra es de 30 centavos, digamos que lo mucho que podría llegar a costar por el incremento del diésel es 35 centavos, que está muy por debajo del nivel de inflación detectado por el INE, que es del 0,73%. Entonces, lo del diésel es una excusa totalmente inaceptable. Y menciono esto precisamente para la sinrazón, para la falta de lógica que tiene el paro. Porque lo que hacen precisamente, como lo mencionaba María Corina tempranamente, es que van cambiando el objetivo y el motivo por el cual están supuestamente protestando. Fue el diésel, después fue el IVA, después fue la constituyente, después fue que salga Novoa, pero nunca plantean una alternativa a esto. Digamos que en el supuesto, como dicen los colombianos, en el supuesto no consentido, Dios nos guarde de esto, que saliera Novoa. Constitucionalmente tendría que asumir la vicepresidenta Pinto, que es lo mismo, que es el mismo partido, por lo tanto la misma línea. Supongamos que no les gusta la vicepresidenta. Quien tocaría es el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea sigue siendo del mismo partido, la misma línea. Es decir, que para ellos poder llegar constitucionalmente al poder, tendrían que defenestrar a 3 personajes que están en sucesión. Entonces, es totalmente caótico e inaceptable ese discurso. Por eso no tiene ningún sentido. Y precisamente esa es la idea del anarquismo político en el que quieren sumerger, de acuerdo lo ha dicho Leonidas Sisa en su libro El estallido del 2019, en donde simplemente plantea posiciones totalmente anárquicas, en donde ellos quieren redimirse como salvadores de la patria, que por estos porcentajes de rechazo nunca lo van a lograr. Además, la Pachacútec es el brazo político de la CONAIE. La CONAIE tiene más de 40 años de fundación. Dentro de este tiempo, siempre han logrado las alcaldías, las prefecturas y los organismos parroquiales y cantonales de mayoría indígena, siempre han logrado ellos obtener la votación y colocar sus alcaldes, sus prefectos. En 40 años, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Siguen sumidos en la misma situación de pobreza y culpando siempre al gobierno local, pero nunca reconociendo sus propios errores. Entonces, en realidad, no podemos caer en esta situación de un anarquismo sin ninguna lógica, sin ninguna alternativa, porque lo que piden y plantean es solamente mediante fuerza y no plantean realmente algo alternativo. Porque eso de decir fuera Novoa, fuera, ya, suena muy lírico,
suena muy revolucionario, pero ¿cuál es la alternativa? Plantean qué pasaría si en realidad se fuera el presidente. Es simplemente una idea de crear un anarquismo, que es lo que ha reinado gracias al pseudo socialismo, porque no es un socialismo totalmente idealizado, ideológico del siglo XXI. Es algo que nos han vendido como izquierda, pero eso en realidad no es izquierda. Y para el tema inicial de lo que es España, mal de todos, consuelo de pocos, ¿no? Porque así Ujú. es. Tenemos la situación de Ecuador, ustedes tienen la situación de España, México tiene la situación ahí propia con su presidenta. Perú acaba de nombrar a un señor que está hasta acusado de violación, que públicamente sigue sitios pornográficos y promueve pornografía. Eso acaba de ser presidente. Yo sé que no es consuelo de que tal vez aquí nos va menos mal, pero de que nos está yendo mal en el mundo y nos va mal a todos. Recién hace unas 2 semanas acaba de pasar un meteorito que estaba anunciado en los cálculos de hace 6 meses que podía impactar a la Tierra. Creo que nos merecíamos que impacte. Pasó solo a 400 kilómetros de la Tierra. O sea, estuvimos así de que nos fulminen y lo tendríamos más que merecido. Gracias. Bueno, a ver, en tus 4 o 5 minutos, como he puesto en el grupo, yo creo que has reventado la cabeza de nuestros políticos, ya sea de allí de Ecuador, de España o del mundo, porque ha sido claro, meridiano. Una argumentación estupenda y que muchos medios se debería utilizar para acabar con todas esas falsas banderas. Vamos a ir con un fan tuyo como es Patricio Rosero. Yo siempre digo que vengo aquí más de metido porque termino aprendiendo de todos ustedes, de Anita, de Gustavo, de Rodrigo, de todos, de Cori. A ver, yo sí tengo a partir de, bueno, muchos de ustedes saben y no sé si sepas, David, yo estoy encargado ahorita de un caso muy delicado a nivel de Ecuador, que es el caso Villavicencio. El leer el expediente me hace no ser el optimista que antes yo era. Te puedo hablar de que yo, como dijo Anita, le escuché de que la excusa del diésel obviamente es simplemente es una excusa, es una búsqueda de poder mediante anarquía. Yo estoy completamente de acuerdo porque cuando uno empieza a ver las estructuras que están ahora, porque yo ya no puedo decir que presumo, yo veo que están, que la delincuencia organizada, cómo se financia por medio de la minería ilegal, cómo estos grupos anarquistas están financiados justamente por estas mismas estructuras. Y aunque ustedes no lo crean, mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que puede explotar. A ver, estamos hablando, y por ejemplo, de que José Serrano se encuentra ahorita en Estados Unidos detenido, y él más que el personaje es la información acerca de. Y eso ha hecho que mucho de lo que está sucediendo se acelere y que por la premura mismo tenga que hacer. Sabemos muy bien que uno de los proyectos del presidente actualmente, que como yo digo, o sea, para mí es el correísmo con Blondor y con más ácido hialurónico, porque ha cogido gente demasiado bruta y en muchos casos ha cogido gente del correísmo mismo. eh, yo lo veo de que simplemente están jugando a una pugna de poder de dos grupos que a la larga terminan siendo los mismos. Tanto es así de que yo le escuchaba al comienzo a Ricardo Morado de acerca de lo que hablaba de España y yo decía, ¿dónde mierda yo escuché esta cosa? Ah, todo esto que está pasando actualmente en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene, si ustedes saben y lo que se escucha, los asesores que realmente tiene actualmente nuestro presidente son asesores españoles. Y estos asesores españoles, perdón, pues, ya. Estos asesores españoles están utilizando las mismas estrategias que tiene actualmente el presidente de España. Tal es de que tenemos una vocera rabiosa, que ella misma ha dicho que es rabiosa. Yo digo, pobre perrito que la haya mordido, porque el perrito debería tener más pena que ella, pero está haciendo las mismas estructuras,
y tratando de imponerse de la misma manera en que fue el correísmo. Lo que estamos viendo es el choque de lo que hubiera pasado si es que el correísmo hubiera vuelto, pero un poco más aniñado. Yo simplemente veo lo mismo, porque tiene las mismas mañas, pero como lo dijo Gus, nos toca apoyar a este pendejo. A la larga, no tenemos otra, porque si es que dejamos que vuelvan todas esas estructuras criminales a obtener el poder como todavía lo tienen, pero aún más, vamos a no solamente a ver lo que ya sucede, sino que las muertes que es entre los criminales ya va a pasar a la gente normal, a las personas que critican, a nosotros mismos. Por ejemplo, una crítica como que dijo Anita, no va a pasar desapercibida. Y una crítica que inclusive puede desasnar como a mí, eh, lo que puede pasar con mucha gente que inclusive dice, bueno, no, tiene razón, no son, estas personas no son lo que deberían ser, son un 5%, 2%. Se explica de otra manera y como lo dijo al comienzo también David, esos espacios son de mucho temor porque nos empiezan a mostrar la realidad que tenemos. Por concretar y finalizar, porque realmente han dicho todo, yo realmente a veces yo digo, bueno, soy el comodín para hacerlos reír a veces. Las cosas en Ecuador actualmente no están de risa. Si es que nosotros permitimos que vuelva esas estructuras que ya nos costaron un candidato a presidente, nos costaron un eh, que nosotros no podamos ver la verdad. Tal es el miedo actual de que, por ejemplo, leyendo los expedientes que tenemos actualmente del caso, no se nombran muchas personas, pero llegó la infiltración y la podredumbre a tal punto de que el ministro del Interior tenga dentro de la policía una estructura de delincuencia organizada. Tuvimos a tal nivel de que el vicepresidente busque de los negociados un financiamiento para estas estructuras que hoy ven. Yo tuve la coincidencia de que justo me tocó viajar previo al paro en una buseta. En la parte de atrás de que iban de los busetas del último asiento, iban gente de Cuenca y de Cañar, que era obvio que no decían, yo les escuchaba el audio y ellos decían, ya estamos llegando, estamos coordinando, ya no sé qué. Ellos, la gente que está allá no es de Otavalo. Sabemos que no es gente de Otavalo. Son gente que está perfeccionada en la técnica de guerrilla, que están perfeccionadas en la técnica de boicotear. Y ahora, ¿cuál es el futuro que nos espera después de este paro? Es incierto. Yo se los decía previamente, no sabemos si es que Noboa va a resistir. Estamos viendo un presidente que inclusive se ha escondido porque muchos de ustedes, más allá del asunto que fue a hacer de este ataque que tuvo en Cañar, no ha salido a promocionar lo que es inclusive el civismo, no ha salido a promocionar lo que deberíamos nosotros como Ecuador estar unidos, y más bien vemos a la gente en redes que se pelea más, que trata de cuidar más a este mamarracho que ellos mismos. Mientras nosotros estamos discutiendo cosas tan reales de lo que nos está afectando, vemos asambleístas del mismo gobierno que están como en el meme de los Simpsons con esos lentes que estaba hecho el dormido, pero en realidad no estaba. Llegamos a una burla, no sé si lo vieron ustedes, de esta asambleísta, no sé el nombre, Gus, ¿cuál era? O no sé quién me puede ayudar con el nombre de esta. Bueno, es una asambleísta que había regalado hasta las cocinas de inducción. Y hemos Yadira llegado, Vaya, todo hemos mundo. llegado a un punto de burla por parte de la situación política, que hasta el correísmo se ve menos estúpido que el actual gobierno, y eso es un gran peligro. Tenemos que del gobierno, tenemos asambleístas dibujantes, las chicas Botox, tenemos a esta a la vaga, al dormilón, a la que metía a la moza a trabajar. Y yo le escuchaba a Ricardo y yo digo, bueno, si también estamos en Ecuador, era lo mismo. Y más bien el correísmo ha optado por replegarse, hacerse los pendejos y esperar que poco a poco se destruya el actual, que hasta a veces él se auto, ¿cómo se dice? Él mismo se autosabotea y llegará un punto en que ellos se van a vender, a pesar que tengan una bruta como la rana como candidata a presidenta,
se van a ver menos malo porque los otros están más brutos. Y ellos, y te digo, con esto finalizo, tanto al correísmo viejo como al correísmo actual, que el correísmo morado, no les interesa que aparezca otro grupo, y mucho menos, por ejemplo, un grupo preparado. Por ejemplo, yo no me veo en la contienda política porque mi trabajo siempre ha sido en los juzgados, pero les daría miedo, por ejemplo, ver a Anabel, verla dando datos en vez de, o haciendo las cosas que se tiene que hacer. Gustavo, que es un gran columnista que sabe mucho de derecho, hablando de economía, y vemos a gente que sí está preparada, pero prefieren que, por ejemplo, gente como esta vocera, porque lo que buscan es la gente incondicional, la gente que no reclama, la gente que solo obedece. Y eso nunca van a tenerlo con gente pensante. El problema es que nosotros, como lo decía, creo que Ricardo lo decía, mientras se disputan los unos y los otros, los que deberían salir de por medio no se unen o tienen desinterés o se pelean entre ellos mismos. Y en ese momento es lo que aprovechan ellos, este par de dos, como yo digo. Y eso nada más, quizás fue más para amenizar, porque con palabras y con tecnicismos y con números ya me ganaron todo. Entonces, eso nada más, mis queridos amigos, y por saludarlos a todos. Muchísimas gracias, Patricio. Y bueno, pues excelente intervenciones la de nuestros invitados en este primer bloque. Es bueno, un primer bloque muy extenso, son las 1:06 de la madrugada aquí de España. Vamos a hacer una primera pausa, yo creo que va a ser la última. Y con ella vamos bueno, a tomarnos un respiro, dejamos con un tema musical, pero no olviden que nos vais a poder encontrar en la página web estudio593radio.com, en Twitter, @estudio593radio, en Telegram o en la cuenta de Twitter del programa, @la imaginaria DRG. Volvemos a esto. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en La Imaginaria transmitiendo a través de Estudio 5 Note Radio. Ya sabéis, la radio que se destaca. Muchísimas gracias por llegar a este segundo bloque, después de un primer bloque muy, muy, muy intenso y muy interesante. Continuamos, como decía, en este segundo bloque con esta Imaginaria. Y ya sabéis, toca ceder los mandos de la nave a nuestro amigo Curtis. Curtis, todo tuyo. Muchas gracias, David. En efecto, pues en esta primera parte que ha sido bastante extensa, tal como tú lo has mencionado, lógicamente debido a la extensión que hemos tenido y también a la nutrida cantidad de nuestros invitados, de nuestros panelistas en esta tarde y noche, evidentemente el tiempo se nos ha ido encima. De todas maneras, no quisiera dejar de mencionar el hecho de que, lógicamente, pues esta temporada del año 2025 ha sido bastante interesante, pese a que hemos tenido altibajos en cuestiones de regularidad de nuestra programación por diferentes motivos, en especial de índole personal, pero sin embargo siempre hemos mantenido la buena esencia de este programa y le hemos seguido dando pues la continuidad que tiene que ser precisamente para tratar de estos temas tan importantes y que no debemos dejar de lado porque precisamente para eso estamos, para seguir dando continuamente esta batalla cultural.
y gracias a todos los amigos que se han sumado a este programa, que nos han seguido. Recuerden, este va a ser el último programa del año 2025 y retomaremos en el próximo año 2026. Dios mediante, así será, pues, y estaremos regresando con nuevos elementos y con nuevos análisis, como siempre, muy valiosos, como no podía ser de otra manera. Vamos entonces a darle continuidad y para ir concluyendo en esta última parte, que prácticamente ya será una despedida, de tal forma que nuestros amigos, nuestros invitados de esta tarde y noche, nos den sus impresiones finales, sus ideas finales con relación a la temática que hemos abordado en este día y lógicamente nos den su despedida de este programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Empezamos entonces en el mismo orden que iniciamos con la primera parte. Iniciaríamos entonces con Ricardo Morado. Ricardo. Yo simplemente agradeceros esa batalla cultural que programas como este encabezan no solo en España, sino también en todos los países a los que se llega desde aquí. Eh, Establecer una pequeña dosis de esperanza, porque no todo lo podemos mirar con las gafas de realismo. Decía aquel que un pesimista es un realista bien informado. Pues yo quiero en esta ocasión ser un poco más optimista y sí poner encima de la mesa la importancia y la trascendencia que tiene que medios como este, que programas como este, salgan al aire y sean una herramienta en esa batalla cultural me gustaría decir que encabezamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Aquellas mentes libres que somos capaces de pensar por nosotros mismos y que podemos establecer un criterio propio. En cuanto a la situación en Ecuador, yo desearle a todos los panelistas que nos han acompañado esta noche en España, tarde allí, que la situación al menos no vaya a más y se recomponga en la medida de lo posible, aunque ya sé que por desgracia el enemigo es fuerte y aprieta muy duro. Nosotros aquí en España pues seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, Curtis, David, esperando a que volvamos pronto, a que la imaginaria vuelva pronto a ponerse en antena y podamos aprovechar estos micrófonos para poder seguir batallando y poder seguir peleando. Van a pasar muchas cosas desde este momento en el que termina la imaginaria en el año 2025 hasta que vuelva la imaginaria en el año 2026, así que tendremos que hacer, entiendo que daremos varios programas para poder analizar todo lo que va a suceder a partir de este momento y hasta la vuelta de la imaginaria, pero sin duda, seguramente el escenario que nos encontremos a la vuelta será muy distinto al que tenemos ahora. Habrán pasado muchas cosas que nos helarán la sangre y que seguramente en este momento ni siquiera somos capaces de auspiciar. Así que simplemente eso, muchas gracias a todos por la lucha que encabezáis, a todos los compañeros panelistas que han estado esta noche con nosotros y enviaros un cordial y afectuoso abrazo y a ti, David, desearte lo mejor. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Hago también, pues, lógicamente, un agradecimiento de mi parte en lo personal, pues, por haber tenido la oportunidad, el placer y el honor de contar con tu presencia, de haber podido contar con tu presencia, tu amistad, obviamente, y lógicamente siempre pensando de la mejor manera posible para que todo este año nos llene de parabienes, pese a las dificultades que nos rodean, pues siempre somos enfermos de optimismo. Gracias, amigo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Vamos entonces con la opinión. En este caso, lamentablemente decíamos, Corina Dávalos tuvo que retirarse por cuestiones de tiempo. Sin embargo, igual le enviamos por acá nuestro fuerte abrazo, deseándole como siempre lo mejor y esperándola para el próximo año 2026 en la Imaginaria. Pasamos de inmediato con la participación, en este caso, pues el mensaje de Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo. Gracias, Curtis. Bueno, lo mejor de todo para ti, David, este año, lo que queda del año. Gracias, Rodrigo. Y comparto mucho el tema. El Ecuador necesita recomponerse, si cabe el término. En 2019 el tejido social que ya estaba malo se abrió y se rompió muy fuertemente. El 22 se reabrieron las heridas que aparentemente comenzaban a sanar, inclusive en un periodo de pandemia. Es fundamental
que los ciudadanos nos empoderemos, vayamos tomando decisiones. No esperemos de los políticos, pero sí creo que es fundamental que hay que cuestionar al poder. Eso no es un tema de que sea el amigo o el enemigo. No es que si tengo un problema de daltonismo político, como ya lo he mencionado aquí alguna vez, que el verde se hizo turquesa y el turquesa se volvió morado. No va por ahí. Tenemos que comenzar a aprender a tener la capacidad de felicitar lo que hay que felicitar, así como he felicitado la decisión del gobierno de los subsidios. Creo que ha hecho un mejor trabajo que lo que hicieron los anteriores, porque hubo una suerte de compensaciones inmediatas, luego tú ha tenido que ajustarlas, pero hubieron compensaciones inmediatas para mitigar el impacto. El paro sigue siendo nacional, todavía tenemos focos en Cañar, en la ruta Cuenca-Loja, tenemos focos en otras partes del país. La costa usualmente está ocupada en otros temas, eso sí es una realidad. Pero tratemos de recomponer el país y el país lo hacemos los ciudadanos, no lo hace el poder de turno, por más amigo o no tan amigo que sea. Fuerte abrazo a todos y siempre grato estar compartiendo con ustedes. Gracias, Rodrigo. Evidentemente, pues para nosotros también es un honor y un gran placer contar con amigos y con panelistas de lujo, como el caso tuyo y como caso de todos los amigos que nos han acompañado en esta tarde y noche, perdón. Un abrazo fuerte a la distancia para Rodrigo. Vamos con la intervención de Anabel Chacón. Anabel. Bueno, efectivamente sí comparto las ideas de Rodrigo y creo que de todos los que estamos aquí, que precisamente si estamos en un espacio común es porque tenemos ideales común. Y el hecho de avalar un gobierno no significa que vamos a ser ciegos a sus errores ni dejarlos de criticar. Lo que debemos hacer es precisamente mantener un activismo cívico fuera de cualquier partido político y de cualquier bandera. Y sobre todo en esta constituyente que viene y que ya ha sido anunciada y posiblemente va porque va, tratar de que vaya la mejor gente. Porque ahora, si va la misma asamblea, si tenemos un perfil de los mismos asambleístas, tanto oficialistas o no oficialistas, pues no vamos a ganar nada. No vamos a ganar absolutamente nada. Queremos escribir la carta magna del país y eso no es cualquier cosa ni es cualquier oportunidad que se tenga. Entonces, quienes estamos conscientes y tenemos la oportunidad de participar, de expresarnos como estos espacios que nos ofrecen, que no solamente son de alcance nacional, sino internacional, pues debemos hacerlo y seguir con esa bandera de lucha totalmente apartidista, pero siempre en pos del Ecuador. Curtis y David, les agradezco siempre por su gentileza y siempre a todos los panelistas, a Ricardo que he tenido el honor ahora, a Rodrigo, a Patricio, a Corina que ya se fue y a Gustavo, siempre por tenernos en contacto, aunque no hay una cercanía, pero sí hay una idea de tener y luchar por un país mejor. Muchas gracias. Así Gracias. es, muchísimas gracias Anabel por tus palabras. Evidentemente esa cercanía son cuestiones que nos unen, cuestiones éticas, cuestiones morales. Nuestras escalas morales nos permiten estar aquí en esta noche, precisamente en esta tarde y noche, hablando de temas, yo considero que no solamente importantes, trascendentales, sino también que nos permiten ver un poco más allá, que nos permiten enfocarnos acerca de las realidades y tratar en lo posible de buscarles una solución a este tipo de situaciones. Vamos en este momento con la opinión y la despedida de nuestro querido amigo Gustavo Ortiz. Gustavo. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto pues compartir nuevamente con ustedes. Voy a terminar con una pequeña idea, ¿no? Bueno, yo he combatido al correísmo desde 2007, ¿no? Nunca me convenció. Pienso que sin duda ha sido el gobierno más corrupto de la historia y activamente desde las redes sociales, siquiera llevo 10 años, pero nunca he recibido tantos insultos de los correístas como los que he recibido de los de ADN
por las críticas que yo he hecho respecto de la violación burda que han hecho de la Constitución en la Asamblea Nacional. Porque yo soy un abogado y entiendo que un estudiante de derecho entiende lo que es el principio de unidad de materia. Y también entiende un demócrata y un abogado también lo que es el principio de deliberación democrática que dice la Corte Constitucional que se han violado en esas leyes. Lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya sabíamos que la Corte Constitucional se iba a pronunciar en ese sentido. Tenía que hacerlo. Era la obligación de esa Corte Constitucional, que tampoco es santo de nuestra devoción, pues. ¿Por qué? Porque tiene unas resoluciones terribles en línea con el progresismo woke que tanto daño ha hecho al mundo en realidad. Pero hay que defender la institucionalidad en cierto momento y la Corte, sin duda, ha jugado un papel importante en esas circunstancias. Pero ya le digo, eso me ha valido una tremenda cantidad de insultos, lo que demuestra un poco la intolerancia y el parecido que tienen en cuanto a reproducir las prácticas politiqueras del correísmo, autoritarias del correísmo. Sin embargo, yo no soy pues tan visceral como para ver las cosas así blanco y negro. Yo sé que hay tonalidades grises y hay circunstancias en que hay que defender al gobierno porque, o más que al gobierno, defender el sistema democrático. Y el gobierno Noboa es el legítimo presidente del país, nos guste o no. Y en estas circunstancias actuales, en las que el presidente está con la fuerza pública defendiéndonos del terrorismo financiado sin duda, y teniendo como instrumento al movimiento indígena, hay que estar en el lado correcto de la defensa de la institucionalidad democrática, pero siempre vamos a estar cuestionando defendiendo el Estado de Derecho, porque el autoritarismo tiene que ser cuestionado, y eso les digo, y ojalá no me insulten, ¿no? No me insulten más. El autoritarismo va a ser cuestionado, sea o será cuestionado de mi parte, sea verde flex, sea azul o sea morado, y no me voy a cansar de eso. Y voy a respaldar cuando haya que respaldar. Y este rato estoy del lado de quienes consideramos que eliminar el subsidio a los combustibles fue una medida correcta, que fue un subsidio perverso y que venía derivando en beneficio a los grupos delincuenciales, al crimen organizado transnacional y a sus corifeos políticos, a sus brazos políticos, que son la Revolución Ciudadana. Yo digo las cosas como son. Todavía, yo no he dicho que ADN sea el brazo político de la mafia, pero sí la Revolución Ciudadana. Entonces ahí vamos a estar al pie del cañón. Gracias a este espacio por darme la oportunidad de decir la verdad. Yo hablo con la verdad y escribo la verdad. Y no importa que me insulten. Ya, pues estamos, eh, nos protege una capa que es hablar con la verdad, ¿no? Y eso no nos va a afectar y muchas gracias a ustedes más bien por permitir compartir puntos de vista muy similares. Hay matices, ¿no? Pero prácticamente todos los que estamos aquí estamos en la misma línea y defendemos un sistema político que a pesar de todas las debilidades se llama democracia y defendemos una economía de mercado que a todas luces ha demostrado ser superior a la economía centralmente planificada. Esas palabras y un agradecimiento nuevamente por permitirme estar en este importante espacio. Gracias, querido Gustavo. Para nosotros un gran placer y un agradecimiento a ti por haber estado en reiteradas ocasiones acompañándonos con tus valiosos conceptos, con tu experiencia y con tu grata presencia como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Vamos con la opinión y la despedida de Patricio Rosero, quien obviamente ya ustedes lo saben, quienes nos escuchan especialmente en X, pues es un gran activista y está permanentemente con sus posiciones, a veces poco ortodoxas en redes, pero sin embargo muy necesarias. Patricio, te escuchamos. Qué elegante decir poco ortodoxas, por no decir patanas.
Pero bueno. Y Qué lo peor grande. es que me pones a hablar después de Anabel y de Gustavo. Es como poner a cantar a la Tigresa del Oriente después de que cantó Luis Miguel. Pero bueno, a ver. eh, Primero, ya han dicho todo lo que se tenía que decir. Realmente yo considero de que se tiene que buscar un nuevo Ecuador, no como el que están queriendo poner actualmente. Yo digo un correcto Ecuador. Personas que realmente vayan con una vocación de servicio, no con una expectativa de histrionismo, como recién le escuchaba a Gustavo, que un personaje lo insultó por decir su comentario y este personaje era un asambleísta nacional, que le encanta bailar cuando está diciendo sus discursos y todos bien armados y parece que hasta a veces hasta me lee y me copia porque se pone a insultar en plena asamblea cuando uno puede decir lo que quiera fuera de lo que es la dignidad de un sitio como la asamblea. Necesitamos que haya gente como Anabel. A mí necesito que haya gente como Gustavo que relaten y que hagan lo que redacte lo que se viene. Pero lastimosamente estamos viendo de que vemos que han modificado el código de la democracia para nuevamente simplemente dividir entre dos y máximo aparezca un pinino de un tercero con este método de Hunt. Y eso quita bastante esperanza. Yo en algún momento hasta estaba pensando decir no a la constituyente, porque yo estaba viendo que se va a repetir con los mismos personajes y, y va a terminar siendo el remedio peor que la enfermedad. Entonces, si es que veo alguna opción que pueda capitalizar los deseos de muchos ecuatorianos que quizás no están gritando, que no están en una horda de trolls o no están adoctrinados, espero que el Ecuador tenga como poder tener esa representación. Que hay mucha gente, es muchísima. Es más, yo creo que fuera del aparataje que tienen los troll centers, tanto del un color como del otro, que hacen un efecto pavo real, para mí realmente simplemente son un pavo bobo para querer ocultar lo que realmente siente la gente. Yo veo muchos criterios, a veces yo la veo a Anita un poquito más activa ahora en redes y cualquiera diría, pues ahorita Anita se ha vuelto morada simplemente porque está en contra de la anarquía. O Gustavo ahorita se ha vuelto correísta porque dice que tienen que respetar la Corte Constitucional. Y nos guste o no, la Corte Constitucional es así. O quizás Rodrigo ahorita también ya anda con el tatuaje del Mashi por debajo porque a veces también critica las actuaciones del presidente. Realmente hemos llegado a un punto en que todo se ve blanco y negro y espero que los matices lleguen al Ecuador con, con gente que realmente quiera el Ecuador, que no quiera buscar solo negociados, que no quiera buscar solamente delincuencia organizada para que sea su aliado. Es duro ver, yo les hablo desde lo que ahorita estoy viviendo y muchos de ustedes saben, hemos vivido hasta amenazas de la cárcel, nos han llegado correos, nos han llegado situaciones que inclusive nos ha tocado pelear hasta con los mismos juzgados, con las mismas salas actualmente que son de la justicia y uno se despecha y ahí es donde uno dice, bueno, ahí sí necesitamos una constituyente. Pero luego vemos que lo ponen al ex Luthor de Temu ahí de presidente del Consejo de la Judicatura y entonces espero solamente que Ecuador tenga que tenga una vía y una luz de esperanza, nada más. Se los quiere mucho, siempre me siento muy orgulloso y agradecido con David, con Curtis, con la gente que nos escucha. Aprendo mucho de ustedes. Espero que este 2026 Ricardo sea ya un compañero más que nos veamos más constante en este programa. Así que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Muchísimas Gracias, gracias, Patricio. Patricio. Gracias, Patricio. Realmente, como siempre, pues es el que nos pone la nota alegre acá en el programa y igualmente, pues para nosotros un gran honor y un gran placer y esperamos volver a coincidir acá en la Imaginaria para este próximo 2026. Dicho esto, David, ya con la despedida de nuestros Sí. valiosos participantes, de nuestro valioso panel de invitados que hemos tenido el placer y el honor
en esta noche de compartir con nosotros en el último programa del 2025 del Imaginaria y a los más de 230 230